Buenas tardes a todos, bienvenidos a este último taller virtual. Hoy tenemos un tema muy polémico y también muy interesante que ustedes ya abordaron en su taller presencial, que es en qué son distintas las familias. Hoy vamos a ver cuáles son esos costos, esos beneficios de agruparnos, por qué nos agrupamos, será que los humanos y los animales nos agrupamos igual y por qué. Vamos a conversar un poco sobre ese tema y para esto les presentamos entonces a dos invitados que nos acompañan hoy, que es Paula Quintero y Jaime Garizábal, ¿cierto? Tiene un apellido un poco extraño. Sí. Bueno, entonces, Pau, cuéntanos tú quién eres, qué haces acá en la universidad. Bueno, mi nombre es Paula Quintero, soy antropóloga, trabajo en la Universidad de los Niños, mi cargo es como investigadora y básicamente realizo investigaciones sobre los impactos que se generan con el programa Universidad de los Niños y hago diferentes lecturas del programa tratando de entender cuáles son los aportes que el programa le hace a la sociedad y a la comunidad universitaria y a los niños. Súper. Y Jaime, ¿tú qué haces en la vida? Cuéntanos. No, pues esa pregunta es muy amplia. Digamos que de Listo, por qué me invitaron. Este momento. Yo soy Jaime, soy biólogo de la Universidad de Antioquia. Desde el 2011 dando hora por ahí. Ahorita estoy terminando maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Nacional y ahí doy una cátedra de Biología Evolutiva hace como 3 semestres. Pues mi investigación es como con ecología urbana, pero pues soy ornitólogo, trabajo con pájaros y bueno, pues ahí vamos, mi perfil se irá saliendo por ahí. Perfecto, porque hoy vamos a conversar sobre la diversidad. Entonces, que seamos diversos cabe muy bien en este taller. Lo primero que vamos a hacer es un juego inicial en el que yo les voy a invitar a escribir unas palabras. Entonces, les voy a pasar un marcador. ¿Qué tan creativos son? Bueno, esperemos a ver qué pasa con los resultados. Es súper fácil, mentira. ¿En escala de 1 a cuánto? No, es muy sencillo. Les vamos a pedir a ellos que escriban algunas palabras, yo ya les voy a decir cuáles son acá, y luego las vamos a pasar a una historia para que veamos cómo encajan esas palabras en esa historia. ¿Listo? Entonces, la primera palabra que van a escribir es una parte del cuerpo. ¿Listo? ¿Ya? Ah, no, muy ágiles. Bueno, la segunda que vamos a hacer es, vamos a escribir un miembro de la familia. ¿Listos? Un adjetivo. Ok, esta está muy buena. Un título de un libro. Ustedes pueden ir pensando también para que armen su propia historia en sus lugares. Va a complicar esta cosa. Se va a complicar. Listo. Ojalá haya sido en español, por favor. Lugar. Es como un stop, pero con su variación. Pero con cualquier letra. Ajá. Mismo lugar. Otro lugar. El mismo lugar. Mismo lugar. O sea, pongo el mismo que ya puse. Sí. Otro adjetivo. Y una emoción. Bueno, les voy a pedir que muestren sus papeles a la cámara antes de que los peguemos para ver qué escribimos. El libro va a estar complicado. Y les voy a pedir que intercambien de hoja para que las podamos pegar. Entonces yo le voy a pasar, esto es una historia muy interesante. Entonces le voy a pasar una hoja a Pau y le voy a pasar una hoja a Jaime y las vamos a pegar muy rápido en la parte que dice que corresponde. ¿Listo? Listo. Mientras tanto, les recordamos a ustedes que nos pueden ir enviando sus preguntas, sus nombres, que nos pueden ir dando sus comentarios, cómo les pareció el taller presencial. Hoy la idea es que vamos a profundizar en estos conceptos desde la biología, desde la antropología, porque ustedes vieron algunas cosas más en el taller, entonces vamos a hablar a profundidad sobre eso y vamos a ver cómo nos quedan estas historias. A ver, ¿fácil o difícil? Ahí vamos.
Ahí Yo- vamos. Bueno, para las manualidades, como que me gusta. A ver si lo logramos. Es difícil. Listo. Es una historia medio familiar. ¿Ya lo lograste? Bueno, vamos a empezar casi, con ya esta casi. historia. ¿Puedes leer la historia, por favor? ¿Cómo quedó? A ver. A ver, cada año nuestra familia discute sobre dónde pasar nuestras vacaciones. Este año mamá puso sus ojos abajo y permitió que por sorteo determináramos quién tomaría la decisión. Cuando mi papá ganó el sorteo nos preocupamos. Él siempre está leyendo el lindo libro Ajedrez, entonces cuando hizo su anuncio sobre parque, no nos sorprendió. Le suplicamos que lo reconsiderara, pero él no hizo caso a nuestra petición. Así que nos fuimos al parque. Resultó ser nuestras suaves vacaciones. La sorpresa que te da la primera vez que miras, ahí faltan otras cosas. Puntos suspensivos para esta historia. Sí. Bueno, estas vacaciones fueron unas suaves vacaciones. Unas suaves Suave. vacaciones. Vamos a ver cómo nos quedó esta historia. Cada año nuestra familia discute sobre dónde pasar nuestras vacaciones. Este año mamá puso sus ojos abajo y permitió que por sorteo determináramos quién tomaría la decisión. Cuando mi hijo ganó el sorteo nos preocupamos. Él siempre está leyendo el gran libro Tambor de hojalata. Entonces, cuando hizo su anuncio sobre Florencia, no nos sorprendió. Le suplicamos que lo reconsiderara, pero él no hizo caso a nuestra petición. Así que nos fuimos a Florencia y resultó ser nuestras bonitas vacaciones, la alegría que te da la primera vez que miras. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Esta historia continuará. A ver, podemos mostrar a la cámara cómo nos quedó nuestro retazo de historias. Y ustedes nos pueden contar un poco cómo relacionamos este trabajo que acabamos de hacer, este juego de armar una colcha de retazos, con el tema de hoy, con las familias. ¿En qué podría asemejarse? ¿Qué relación podría tener este juego con el tema? ¿Qué dice Paola? ¿Qué dice Paola? Comencemos. ¿Qué tiene en común este juego con la forma, la conformación de las familias históricamente? Yo creo que todo. Porque las diferencias que existen a nivel cultural y social de las familias y en general de los sistemas familiares, que son dos cosas muy distintas, están marcadas por los contextos donde están esas familias y por las historias que se tejen alrededor de esas familias y digamos como por los marcos de interpretación o por las diferencias de pensamiento de las personas que conforman esas familias. Entonces, por eso vemos tantas diferencias. Las familias a veces son como una colcha de retazos que tienen un poquito de diferentes culturas, que tienen un poquito de diferentes historias, de diferentes religiones y que finalmente unen a dos personas que son muy distintas para conformar un grupo familiar. ¿Qué nos dice Jaime? Yo voy desde lo biológico y se complica un poco la cosa, pero finalmente apoyo algo de Paola que es un factor de decisión. O sea, los retazos para mí vienen siendo cosas que pueden cambiarse, alterarse y que pasa todo el tiempo. O sea, las familias o cualquier conjunto de individuos que está socialmente engranado, biológico, digamos, está todo el tiempo expuesto a cosas que pasan alrededor. Entonces le toca improvisar de alguna manera y a partir de las decisiones de quién las toma no es lo mismo. Miren que ahí decía algo que dijo papá. No es lo mismo si el papá es el que dice vamos, así dice el hijo. En el caso este fue Florencia y yo pensé Florencia, Italia, pues ahí en el interior. Entonces imagínense pues como que el hijo toma una decisión quizás no tan informada. Entonces para mí esto es una interacción donde todo el tiempo en el ambiente se están cambiando las cosas y eso genera una decisión que puede involucrarlos a todos. Entonces, de alguna manera es algo así. Sí, también es como una misma, tenemos la palabra familia, pero también podemos ver cómo cambia según ese contexto, según cada lugar donde la pongamos. Entonces, hoy vamos a ver esa palabra familia en muchos contextos. Lo vamos a ver en la naturaleza, en los animales, lo vamos a ver en los humanos. Y vamos a ver cómo esa palabra se puede ir transformando y puede ir tocando otras partes. Entonces, para comenzar, nosotros vamos a ver una foto, pues y les invito a que pensemos en sus familias. En este caso vamos a ver una foto de la familia de Paola y Paola nos puede contar cómo está conformada su familia. ¿Listo? Tú nos puedes ir contando.
Bueno, esa es mi familia, ese es mi esposo, mi hijo y yo. Estamos conformados, pues somos un grupo familiar pequeño. Además nos acompaña una perrita que no está ahí, que es nuestra hija adoptiva, que también hace parte de nuestra familia extensa. Y pues el niño tiene 10 años, se llama Joaquín, mi esposo tiene 40 años, se llama Marlon. ¿Y qué más te cuento de mi familia? Hasta ahí está muy bien porque luego la vamos a clasificar. Y Jaime, nos quisieras contar cómo está conformada tu familia, cómo la consideras, cómo la ves tú. Mi familia, somos dos, una familia bastante completa. Está Juliana, mi esposa, que está aquí con una... Esa es una foto del matrimonio, ¿cierto? Que fue en Santa Elena, una finca silletera, con una obra de teatro, en fin. Eso nos define mucho, somos, no sé, cada uno crea su universo y si bien una familia está relacionada con otras, pues nuestra familia también tiene su propio contexto. Entonces, decimos no tener hijos, también es como otra buena forma de expresar qué tipo de familia somos y somos freelance los dos, como trabajamos por nuestra cuenta, vivimos en Santa Elena, entonces también tenemos un espacio familiar muy rodeado de otras cosas y la familia extendida, los papás y eso, y nuestros amigos también son como familia, porque en las familias así nucleares más pequeñas como que uno genera más interacciones a veces. Gente. Bueno, entonces acabamos de ver estas familias, sus familias. Mi familia también yo creo que se expandió un montón, porque está mi papá, mi mamá, mi hermano, tengo un hermano mellizo y una hermana pequeña, pero ya no vivo con ellos, entonces también mi familia se expandió a una amiga con la que vivo y otra amiga con la que vivo. Entonces la familia a veces también son los amigos. Les voy a preguntar qué tipo de familia creen ustedes que tienen. Aquí tenemos algunas clasificaciones de familia. Les voy a pasar estos papelitos y los vamos a ir mostrando a la cámara para que veamos, los pueden compartir entre ustedes y los podemos ir leyendo en voz alta para que descartemos también. Listo. ¿Cuál tienes tú, Pau? Familia bipersonal. Creo que no es la mía. Es la de Jaime, es la de Jaime. Familia bipersonal. Esa es una escarapela así, esa para ti. ¿Nos vamos tornando? Sí, Jaime, Listo. ¿tú cuál tienes por ahí? Esa es una familia compuesta, pues que no estoy seguro exactamente, pero supongo que es papá, mamá y son hijos, todos del mismo padre. No necesariamente. Cuando hablamos de una familia compuesta es porque llegaron miembros, por ejemplo, mi sobrina. Yo crié a mis sobrinas. Ya. Entonces, son mis hijas, pero realmente son mis sobrinas. Listo. Pero yo En la cumplo crianza. la función de su madre. También caben los hijos Ajá, adoptados. caben También. los hijos adoptivos, caben las familias extensas, cuando me cría una tía, mi mamá por ejemplo puede estar, pero mi mamá trabaja todo el día, entonces me cuida mi tía. Familias También. compuestas. Un hijo que es de mamá o papá, pero no de esa relación actual. Exacto. También puede pasar. A ver, ¿cuál tienes tú? Exacto, esa es la que más se ve, pues como que llega un padre con un hijo y se casa con una nueva mujer que también tiene una hija o un hijo y se unen como un grupo familiar compuesto. No tienen los dos hijos la misma sangre, como diríamos popularmente, pero son hermanos y ya hacen parte de un grupo familiar. Familia nuclear, que es la que se compone por un padre, una madre y uno o varios hijos. Creo que Esa es la tuya. al parecer esta es la mía, pero me falta una perrita. Pero eso ya sería compuesta. Sí. Porque es que mira Pero que ella no sabe que ella es genealógicamente, pero una cosa Sí, de la naturaleza, desde lo cuéntanos. biológico, eso sería una familia compuesta porque no tiene la misma relación genealógica. Yo Claro. metería por ese lado. Sí, no tenemos la misma. ¿Cómo No así que sabes. genealógico? Pues que ¿Eso tenga qué la misma significa? relación de ancestría-descendencia. La sangre. Es decir, la sangre. Que La tengan sangre. una relación de parentesco. Claro, no somos homo sapiens entre mi perro y yo. Eso no hay, de hecho. Sí, Nada no, que pero ver. incluso si fuera una especie, pues, si fuera de mi misma especie, Ajá. de mi misma, si fuera un Homo sapiens como yo, pero no fuera mía, pues sería una familia compuesta. También sería, y sí, exacto, no tiene nada Relación que de ver. parentesco directa. Claro, bueno, entonces familia nuclear, listo. Y a ver qué más tenemos ahí. Yo tengo una muy interesante que es familia unipersonal. Que, bueno, pues conozco a varios de esas personas.
es una familia compuesta por una persona, está clarito el nombre, o puede tener su perro. Es muy normal Sí. que las familias, Sí. ahí no sé qué hacer porque sería unipersonal completo, Compuesta. pero de alguna manera sí es alguien que vive como un individuo Claro, y es su propia familia. de acuerdo. También es una familia, actualmente tiende a verse muchísimo más, ¿cierto? Como nuestros ritmos de vida. Aunque con este tipo de familias sucede que tienen un sistema familiar que no vive con ellos. A veces viven en otras ciudades, a veces viven en otras casas que son cerca. Entonces, el sistema de relación que ese individuo establezca con otra familia lo vincula con esa otra familia, pues con la familia de la que nació. Ahora, si la persona realmente no tiene un grupo familiar, por ejemplo, una persona que haya crecido en un hogar de paso, etcétera, etcétera, ahí sí podríamos hablar de ese tipo de familias porque a veces se confunde eso. Pues no es que toda persona que viva sola es monoparental, es una persona que no tiene ese sistema. De Si lo acuerdo. vemos desde lo biológico se complica, como siempre, porque pues ya en la naturaleza no tienen esas posibilidades de estar estudiando un doctorado en Francia y aún entonces yo tengo mi núcleo familiar y yo Claro. estoy por allá solo en Luego mi lo casa, contacto. porque en la naturaleza fuera de eso antropocéntrico sí existe un poquito más de relación territorial, entonces una familia unipersonal puede ser un jaguar macho cuando no se está reproduciendo. Eso. O sea, él anda solo por el mundo y es unifamiliar. Y cambia, miren que las familias cambian. Uno puede ser unifamiliar y al tiempo otra cosa, depende del contexto y al tiempo, al que tanto lo miramos en el tiempo. Ah, muy interesante. Se Y reconfigura. hay otros animales que también sean unifamiliares o de alguno de estos tipos que recuerdes en este momento. Sí, pues yo creo que podríamos hablar incluso de las amibas como tal. O sea, la mayoría pensaría yo, porque cuando uno ya se vuelve familiar, eso involucra algo más complejo, desde lo biológico, desde lo físico, desde todo aspecto. Entonces eso ya suele verse en animales más complejos, por así decirlo, aunque también puedo hablar de una familia de plantas y colonias de bacterias, sino que es que nos metemos en una cosa más filosófica y difícil de explicar, pero gran parte de los animales, muchas aves son solitarias, se llaman así solitarias, andan por ahí por el mundo, muchas águilas, es muy parecido al jaguar, y de hecho mira que lo curioso es que los dos son carnívoros, entonces vemos que hay unas cosas que influencian ambientalmente, como digo ahora, que también pues, están claro. determinadas por la ecología, o sea, Claro. los carnívoros grandes suelen ser solitarios, Más excepto si solitarios. cazan en manadas, como los leones. Como los Entonces, leones. cambia. Las grandes aves también, ¿cierto? Sí, las grandes aves, la mayoría son solitarias y anidan en pareja muchas, pero solo cuando van a anidar, o sea, cuando no están anidando son solitarios. Muy interesante. Bueno, a ver cuál nos falta por acá. Familia monoparental. Monoparental. Esta es lo que llamamos comúnmente en nuestra sociedad las familias de padre o madre soltero, donde hay un solo adulto a cargo del cuidado de unos hijos. De acuerdo. ¿Cuál más tenemos ¿Tienes por ahí? Yo creo que ya unipersonal la dije, compuesta, bipersonal y compleja. Esa. Compleja, nos Faltaba falta esa. la Falta compleja. compleja, uy, ve. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre compleja Y compuesta. Esa está buena. Vamos a verla. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Las familias complejas, bueno, Ay, no. desde aquí hay que aclarar algo. Yo como antropóloga tengo otras clasificaciones para las familias. Entonces aquí estoy jugando un poquito como con los términos que conozco de los trabajadores sociales. Esto es del campo del trabajo social. Como está ahí clasificado, sí sé que pertenece a los sistemas familiares del trabajo social. Miremos la imagen. Ya. Está el abuelo. Tengo un abuelo. Ahí está la buena. Esto quiere decir que tengo varias generaciones dentro de una familia. El calvito. Ajá. Entonces no hay dos, ahí hay un asunto con la autoridad. ¿Quién da las órdenes? Depende. En esta, Es en la complicado, familia es compuesta, complejo, es en la familia complejo, como compuesta su tengo palabra lo dos dice. cabezas de autoridad Ah, ya. y niños. Sí. Aquí tengo 3 cabezas de autoridad y puede haber más. Por ejemplo, la familia paisa. Sí, se tiene La tías tradicional o también. sí, o la familia costeña tradicional, donde me caso pero sigo viviendo en la casa de mi mamá. Entonces mi marido viene a vivir conmigo y el de mi hermana, que es mi cuñado también, y los hijos están ahí, todos vivimos bajo un mismo techo. Ya. Y entonces comienza... Es complejo como su Sí. palabra lo dice. Entonces comienza a establecerse una relación compleja entre estas personas acuerdo, y sí, tiene que también. ver mucho con las decisiones que se toman en ese Exacto. hogar. Sí, tiene Listo. sentido. Hay una relación de jerarquía porque uno son los hijos o las personas a cargo y el otro es ya un adulto, ¿cierto? Un adulto a cargo de... Sí, también lo conocemos en antropología como familia extensa.
De acuerdo. En antropología el concepto para eso es familia extensa. Bueno. Y que es pues como el tradicional de las comunidades afrocolombianas, por ejemplo. Son De acuerdo. Bueno, antes de seguir con este concepto de familia, que yo les voy a preguntar a cada uno, bueno, lo que Pau ya nos viene contando, qué es familia para algunas disciplinas y qué es familia para la biología. Antes de ir con ese tema, vamos a intentar ver cuáles son esas preguntas que tienen los maestros, que tienen en su cabeza con este tema. Entonces vamos a escucharlos un poco. Vamos a ver sus preguntas en este momento. Buenas tardes, mi nombre es Aide Naranjo Gutiérrez, estoy acá en la institución San José de Usme. Mi pregunta es, ¿cuáles son los valores que mantienen unida la familia? Gracias. ¿Que mantienen unida la familia? Sí, valores. les hago una propuesta. Vamos a escuchar las demás preguntas, a ver si en la definición de familia que podemos dar desde ambos lados podemos ver cómo integrar todas esas respuestas. Entonces vamos a escuchar las demás preguntas que nos hicieron para que las podamos relacionar. Mi nombre es Sonia Cuadros del Colegio Antonio Villavicencio. Mi pregunta es, ¿qué factores han incidido en el aumento excesivo de la agresividad entre los miembros de la familia? Muchas gracias. Agresividad. Agresividad. Bueno, vamos a intentar, vemos que tenemos unas preguntas que también pueden trascender otras disciplinas, como las acabamos de ver, nos preguntan también por la agresividad que ya toca otras esferas. Bueno, vamos a ver por los valores, que también podemos entenderlos desde cómo lo entendemos desde la biología, cómo lo entendemos desde la antropología, y pues yo les pregunto a ustedes desde sus visiones, ¿cuál es esa visión de familia? ¿Será que familia es únicamente lo que nos une por sangre? ¿Sí o no? ¿Por qué nos agrupamos en familia? ¿Qué es eso de familia? Voy a empezar por Jaime para que nos cuentes desde la biología. Empecemos por lo complejo. Por lo complejo. De hecho, es muy curioso porque la concepción de familia en biología, si tú le mencionas a un biólogo, vea, hablemos de familias, no se imagina la escala que uno se imagina en antropología. En antropología uno se imagina una escala entre personas, en la misma especie, pero cuando uno habla de familia en biología, uno se imagina es un grupo de diferentes especies, por ejemplo, Cánidae, la familia de los perros, lobos, ¿sí? Y así se va uno yendo. Entonces la familia, sin importar cuál escala, yo creo que agrupa individuos y ya depende mucho del contexto cómo los agrupamos, y eso sí se pone, mejor dicho, patas arriba cuando empezamos a ir a profundidad. Pero para mí una familia, en cualquier contexto abierto, es un conjunto de individuos o de especies o de cualquier escala que tú sumes, que tienen unas características en común y con ello se agrupan. Generalmente hablamos de un tiempo y espacio compartido, pero no necesariamente, porque genealógicamente podría ser una familia a nivel de especies que no tenga algún contacto directo en su geografía, y siguen siendo la misma familia, que pues Claro, algo así. como en el mundo más repartidas, una especie, según el ecosistema donde esté. Entonces, por así decirlo, puede haber una concepción familia social desde lo biológico y también familia genealógica. De acuerdo, bueno, ya esto es un tema muy interesante y complejo. ¿Qué dice Pau a nivel social y humano? Bueno, es un poco más complejo en el sentido antropológico precisamente porque yo no veo una familia. Sí. Para mí es muy difícil ver una familia. Cuando a mí como antropóloga me dicen familia, yo pienso familia australiana, familia china, familia japonesa, familia de cuál de todas las tribus africanas, de las familias lingüísticas colombianas, familia mexicana, familia peruana, y cada vez es más amplio. Y cuando llego, por ejemplo, me dicen, no, la familia paisa. Entonces, mira que acabamos de pasar por una clasificación, pero además en antropología tenemos otra. Si es matrilocal, si es patrilocal, es decir, dónde vive. Si es neolocal, son 3 clasificaciones distintas, pero además quién la compone, pero además cómo se heredan. Pues para nosotros la clasificación de la familia va marcada por diferencias culturales. Y las diferencias culturales
La cultura es una herramienta humana, no simplifica, al contrario. Al tener el ser humano en tanto animal, el ser humano también es parte Sí. del reino animal, es un ser humano, es un ser que tiene herramientas y complejiza su mundo a partir de unas ideas y de un pensamiento y de un lenguaje que no sé si para fortuna o para infortuna podemos escuchar. Si nosotros pudiésemos entender lo que dicen los animales, entre ellos, se nos complicaría mucho. Nosotros entendemos lo que decimos los humanos, entonces yo no puedo clasificar la familia del estadounidense de hoy con la familia del europeo de hace 200 años. Y el Se entiende estadounidense dentro de tiene un mucho europeo, contexto. además. Ajá, No se es el mismo supone, amerindio. sí, se supone que son un mismo origen lingüístico, pero son absolutamente distintos. Y el americano de hoy va a ser diferente del de dentro de 10 años. La familia colombiana hoy, que además tiene por ahí 200 tipos distintos, históricamente es muy diferente de la que era hace 50 años. Y no está mal, pues porque precisamente nos define la capacidad que tenemos de cambiar. Así como los seres humanos cambiamos de ropa, nuestras culturas cambian de forma de hacer familias. Y es como un órgano que además es imaginario, pues para nosotros es muy imaginario. Cultural. Sí. Depende del tiempo en el que, o sea, una familia también depende del lugar donde estamos, de lo que me define como cultura y del tiempo, claro, Y de porque los la familia acuerdos. paisa, mi abuela pues familia paisa hace años era otra cosa. Y de los acuerdos y de, por ejemplo, la capacidad de adquisición. Yo, por más que quiera traer a mi hijo y a toda su descendencia a mi casa, no me va a caber, porque mi casa es un apartamento pequeño. Pero yo estoy viviendo en la casa que me heredó mi abuela. Es mía, pero mi abuela se murió y me la dejó a mí. Entonces también es como cómo logramos tener algunas cosas que le dejamos a nuestros hijos o que los hijos les toca volver a conseguir. Entonces no podemos esperar que mi familia sea igual a la que va a tener mi hijo y tenga los mismos sistemas, digamos, entre ellos la forma de relacionarse sea igual, cuando no tienen las mismas condiciones económicas, sociales, etcétera. Aquí ya le poníamos, pues en las preguntas que vimos, ya habían algunos supuestos de lo que son las familias, lo podríamos poner en nuestro contexto porque creo que las preguntas se situaron ahí. ¿Cómo entenderíamos desde la biología, por ejemplo, una familia en biología es la familia de sangre o no? Si yo soy un jaguar y me encuentro con un león y digo, ay, parcero. Y lo que no, pasa es que sí. yo diría que eso también es un continuo, y voy a ponerlo con un ejemplo. Hay aves que se agrupan, son diferentes especies, y en el bosque se encuentran y hacen una cosa que se llama bandadas mixtas. ¿Qué es una bandada mixta? Es especies diferentes de aves que andan por el bosque juntos, como un núcleo, y ya en la noche yo no sé qué pasa, ¿cierto? Pero por así decirlo, no es tan simple porque eso no es como que un discreto, como que ya es una cosa y no es la otra. Eso en realidad es como una mixtura. Y puede que en esas bandadas mixtas haya parejas de alguno que esté anidando, entonces tenga su nido allá y su familia, y es como los amigos. Entonces eso es lo mismo que voy yo. Hay amigos que son familia. Entonces uno como, ¿en qué momento se convierte un amigo familia? Y de hecho lo pongo más interesante. No partimos todos de una amistad si somos una pareja, que no somos consanguíneos. De O sea, acuerdo. si somos personas diferentes, que no tenemos familia cercana, ahora que también con la globalización un australiano se puede casar con un indígena de, no sé, del suroeste de Estados Unidos. Sí. Entonces ellos no tienen una consanguinidad a una escala pequeña de su relación directa y forman una familia. Entonces ellos que son entre sí. Sí, ahí por Tienes ejemplo, toda la razón. creo que ahí hay los dos niveles. Pues nosotros tendemos a entender la familia que escuchamos en la biología o en la taxonomía. La taxonomía. Los seres humanos sí tenemos familia, todos. Homo Somos sapiens, sociales. Homo sapiens hace parte de una familia. Pues de homínidos. Sí, o sea, exacto. Es que esas son Sí, escalas que si se nos vamos mezclan. a hablar
en plata limpia, la familia de los Homo sapiens son los homínidos. Y ahí entran los bonobos, Los entran primates. los chimpancés, no todos los primates. No todos. Unos. Y es muy interesante porque ese es el término familia del cual él ha estado hablando, ¿cierto? Ajá. Y en el caso de lo social, los animales yo creo que también conforman unos grupos. Pues cuando una perra está criando, ¿durante cuántas semanas tiene a sus cachorros? Eso ya es cuidado parental, sino que es que Sí. por eso digo que depende del tiempo. Por ejemplo, el La jaguar es familia. solitario. Cuando va a parearse, o un oso, bueno, busca una hembra, se aparean y ya, y la hembra es la que cuida de los cachorros. Entonces esa familia, miren que de hecho de un momento a otro cambió. Nunca formó familia el jaguar con la jaguara, ¿cierto? Y la jaguara fue la que formó familia con los cachorros, pero ella está cargando con el cuidado parental de algo genético que le aportó el jaguar macho. Entonces es una cosa más... Entonces, asimismo, Dinámico. entre los humanos tenemos la familia de la cual nosotros como especie hacemos parte. Biológicamente, taxonómicamente hablando, como cualquier otro animal. Estamos clasificados dentro de los homínidos. Pero adicionalmente, nosotros socialmente tenemos una forma de relacionarnos desde que nacemos, el cuidado parental, como cualquier especie. Casi todas las especies de mamíferos necesitan cierto cuidado de su progenitor o de algo más grande que él, que le garantice la subsistencia y le enseñe lo básico. Pues, ¿qué me debo comer? Esa analogía, ¿qué pero no ahora me debo pensando en lo que comer? estamos diciendo, pues de hecho las familias no existen taxonómicamente porque eso es una clasificación. Clasificación que le dio la ciencia. Ahora que hablas de eso, yo digo, en realidad no existen los homínidos. No, o sea, eso es una los homínidos clasificación es un que conjunto nosotros... nosotros metemos ahí en una bolsa que todos, porque tienen ciertas características y caminan en 2 pies y tienen un cerebro desarrollado, pues y manejan pulgar oponible, bueno, yo qué sé. Pero sigue siendo una clasificación artificial. En cambio, el término de familia, de interacción directa, es que por eso yo creo que es bueno separar Claro. la genealogía del físico, porque uno puede ser familiar de alguien y no saber. 2 niños adoptados que se van uno para Noruega y otro para Australia, son hermanos y no saben en su familia real, en su físico interacción, son los noruegos o los australianos. Entonces, eso también nos ayuda a entender que a nivel local de núcleo familiar es una interacción directa y esa familia taxonómica en realidad no tiene, es otra escala muy diferente. Sí, igualmente, si todos venimos, lo que dice la antropología clásica y lo que dice la arqueología y la paleoantropología, es que todos venimos de un antepasado común en África, la famosa Eva africana. Eso. Entonces, hace más o menos 30.000 años, entre 50.000 a 30.000 años antes de hoy, una familia africana decidió, y hablamos de una familia lingüística, con unos rasgos aparentemente muy similares en cuanto a lo que creían que era el mundo, que son rastreables en las diferentes culturas que se convirtieron en civilizaciones a lo largo del planeta. Entonces hay unos elementos comunes que nos hacen pensar, no solamente desde lo genético, porque hemos hecho estudios genéticos y vemos que todos tenemos similitudes, que son evidentes, pues la sangre, pues, la configuración de los órganos. No importa si nos vemos por fuera blancos, negros, rojos, amarillos, verdes, realmente por dentro tenemos muchas similitudes, pero mucho más adentro a nivel genético se puede rastrear el origen de todos. Y a mí mi informe de ancestría me dijo que yo soy 90% africana. Ay, Y yo no, quiero pues, hacer no esa lo sé. prueba. Un proyecto Debimos tener de la esa- Universidad esa- de Antioquia. Sí. Ese experimento acá. Y tengo Sería nada más un fascinante. 2% europeo, sin embargo, pues mis rasgos son bastante blanquitos. Conozco casos contrarios, Sí, gente que cree que exacto. es súper indígena o súper africana y nada que ver, y se Sí. parece más Ay, no. y termina en otro... Tenemos que traer esos Entonces tenemos experimentos acá. esta configuración, todos como especie, que provenimos de una misma abuela. Entonces somos familia. Pero es que si nos vamos hacia atrás y partimos que la vida tiene el mismo origen, todos somos familia. Todos somos Bueno, familia. aquí Desde llega- la primera célula hasta hoy, todos los seres Todos vivos del tenemos planeta somos relación. familia. Pero la familia de la que usualmente hablamos cuando hacemos este tipo de ejercicios clasificaciones. y cuando estamos en el contexto cultural de la educación, de lo político, de lo social, es la familia relacional. De interacción directa. Sí. Y esa familia relacional siempre va a tener entonces un elemento solo, cuando como estamos hablando de lo relacional, no tiene sentido.
Pues como la familia que es solamente una persona, no, pues uno trata de agruparla con otras personas y lo que les decía ahorita, excepto en algunos casos en los cuales las personas realmente no tienen un vínculo familiar, establecen con sus amigos o con un grupo de apoyo esa cercanía relacional. Y se convierte a veces eso más importante que la genealogía. Esos son como los voy a únicos invitar casos. para que podamos hacer una pausita y veamos unos videos, ya que empezamos a hablar de los animales y para que nos adentremos un poco lo que pasa con los animales, también podemos ver un poco esas diferencias con los humanos o también las similitudes. Vamos a ver unos videos de unos animales muy hermosos y ver cómo se agrupan ellos, cuántas crías tienen, cuántos adultos hay en esa manada, por qué se agrupan más o menos. Vamos a intentar descubrirlo con estos videos que veremos a continuación. Bueno, entonces, ya que conversamos, voy a contarte un poco sobre los videos que tuvimos esta falla técnica. La familia de las águilas, la familia de los monos, la familia de los zorros, sí conocen las zarigüeyas, a mí personalmente me encantan, y la familia de los ocelotes. ¿Cómo se agrupan estos animales? ¿En qué familias? ¿Cómo están conformadas? ¿Qué conoces tú de eso? ¿De cuál hablamos primero? Hablemos de los ocelotes. De los ocelotes. Que son Ocelotes divinos. son felinos, entonces usualmente son como lo que hablamos de los jaguares, o sea, andan solitarios, si no me equivoco. De hecho, yo no soy ornitólogo. De acuerdo. Si me equivoco, me mandan un correo y me dicen, este man, bueno. Pero yo creo que son solitarios y como te digo, probablemente hembra y macho solo se encuentran para parearse y creería yo que la hembra es la que cuida a los cachorros, pero no sé si el video me desmentirá. Eso No es pasa como lo que nada, hablamos ahorita, sí. Unifamiliar, Ajá. de alguna manera, cuando están solos. Pero cuando se aparean, entonces tienen su cría. Y de hecho, la cría yo creo que no dura mucho con ellos. O sea, a ellos no les gusta como mucho esa compañía. Digamos, Sí, desde la percepción. ya naciste, O chao. desde la biología. Algo ventaja, desventaja tiene que les va mejor solos. Entonces, o que algo los direcciona a que estén solos. Ok, Ese sería el ocelote. el ocelote. ¿Y las águilas? Águilas, y aquí algo curioso, mira que las águilas y los ocelotes son carnívoros más que todo, y si bien son de familias muy diferentes desde la taxonomía, de hecho grupos que nada que ver, aves y son tetrápodos, sí tenemos algo que ver, pero los felinos y las águilas, ¿cierto? Son grupos muy diferentes. Unas son aves, otros son mamíferos. Y aún así, los dos son carnívoros y tienen un comportamiento familiar similar, de social, digámoslo así. Las águilas tienen también un comportamiento principalmente solitario, se aparean y a veces ellos sí, los dos, muchas veces cuidan el nido los dos, pero solo durante ese momento, mientras los pichones están ahí, luego ya ellos son independientes y vuelve uno a su rancho. Pero se complica un poco porque, por ejemplo, los gavilanes migratorios, ellos se agrupan en grupos de miles y miles, y uno los ve, no sé, seguramente han visto, en esta época justo están pasando, Sí. donde están viniendo desde el norte de sus zonas de anidación a sus zonas de invernación. Y ahí se agrupan en miles y miles de individuos. Entonces es solitaria normalmente en sus sitios donde anidan, cuando no están anidando. Cuando anidan se agrupan en dos individuos para tener sus pichones y cuando migran se van en manada. Entonces es otro comportamiento social. Eso es interesante. Bueno, ya las águilas y los monos sí los vemos Los siempre monos en depende que grupos. consideremos como monos, pero sí suelen ser muy sociales los primates, ¿cierto? Hay muchas clases. Creo que hay algunos solitarios, pero ahí sí no me daría el conocimiento particular para ello, pero los primates homínidos son muy sociales. De hecho, si uno se pone a ver los chimpancés, la interacción social es muy similar y son grupos grandes en muchos casos, entonces ellos son sociales. Y no solamente de genealogía, sino que también tienen varias genealogías ahí, varios amigos se agrupan, entonces es un poco más parecido a los humanos en nuestra interacción ya a nivel de sociedad, pues. Tienen esa habilidad, no sé si llamarla así. O Y nosotros. muchas veces son monógamos y otras veces son, bueno, no tan monógamos. Nosotros también los podemos interpretar más fácil porque vemos en ellos rasgos que nosotros conocemos. Ese es otro nivel Que muy nos vemos complejo como parecidos. para quienes trabajamos con otras especies que están vivas. Y es esa pregunta que siempre nos queda. Pues, estoy interpretándolos a partir de lo que yo sé de mí. Y eso se ve mucho en primatología. Donna Haraway, pues hay varias autoras, mujeres,
que cuando empezaron a estudiar primates cambiaron la percepción de la primatología, porque antes eran solo hombres que veían desde su perspectiva machista eso e interpretaban otra cosa en las interacciones que ocurrían. Entonces cambia mucho, depende de quién lo mire. Sí, Bueno, y también nos queda cambia mucho mucho por dependiendo estudiar. de la cultura que lo mire. No es lo mismo cuando un latino, un europeo, un africano observa Relaciona esos comportamientos. las relaciones de los Bueno, animales. tenemos los zorros y las zarigüeyas y nos pueden informar si podemos ver los videos. Las zarigüeyas son hermosas porque se ponen Están en la bolsita. en la espalda de la mamá. Ahí es importante decir que ahorita entre los mamíferos vivientes hay como placentados y marsupiales. Los marsupiales son más conocidos en Australia, los canguros son marsupiales, pero hay un montón de cosas diferentes que son marsupiales. Hay el lobo marsupial, o sea, muchas formas ecológicas. Y en este caso particular, eso me parece interesante porque esos son los pocos marsupiales que nos quedaron en esta parte del mundo. Y ellas, si no estoy mal, también andan solitarias y la madre es la que los cuida y se les pega como a su cuerpo. Lo que pasa es que los marsupiales tienen un desarrollo diferente a los placentados, un periodo de gestación mucho más corto, entonces dependen mucho del cuidado parental y es como si le nacieron prematuro a Claro. una mamá humana. Ajá. O sea, ese bebé necesita mucho más cuidado. Ahora imagínense si son varios prematuros, porque son varias crías en la misma Tiene mucho camada. trabajo esa mamá Entonces zarigüeya. ese cuidado parental empieza mucho más rápido. Una mujer embarazada, si bien tiene su carga, puede estar relativamente independiente, el bebé no ha nacido. Es muy diferente cuando ha nacido, ¿cierto? Imagínense que nazca antes el cuidado que requiere. Entonces, eso le mezcla otra cosa también a nivel fisiológico, que también le mete algo de energía al asunto, pero que también depende de una limitación evolutiva. O sea, es como estrategias diferentes. Y muy similar a lo que pasa con el ser humano. Como el proceso cognitivo necesita tanta madurez, tantos años para madurarse, el cerebro, el bebé si nace, digamos, formado, no nace prematuro, cuando no nace prematuro, pero el cerebro está muy primitivo, Sí. está primitivamente desarrollado. Y todo el proceso de acompañamiento que hace una madre, un padre, una familia a ese ser, está orientado al desarrollo de habilidades sociales, emocionales, El lenguaje. el lenguaje. lenguaje, y todo eso hace El lenguaje. grueso el cerebro, porque Imagínate. el niño solo no lo va a aprender. Eso también pasa con aves, eso es una cosa muy loca. Bueno, digamos que entre los paseriformes, que son los pájaros, no todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros, luego entramos en otra sección. Pero hay aves que aprenden lo que escuchan y lo cantan, pues eso es muy común, digamos, el loro que es capaz de repetir lo que uno dice. Hay muchas aves que ambientalmente requieren ese aprendizaje y hay, en ese mismo sentido no solo el lenguaje, sino que hay animales, los leones. Las leonas enseñan a cazar a los cachorros. Y se demoran más. Entonces, y un cachorro Transferencia sin esa ahí. enseñanza no sería capaz de ser independiente. Entonces, eso también es súper importante en los animales. En el caso de los monos, por ejemplo, y de los simios, también tiene que ver con la especialización que ellos tienen con el árbol o el lugar donde ellos encuentran su alimento. Los que tienen la posibilidad de que todo lo encuentren en el mismo árbol o en el mismo pedacito de selva o en el mismo pedacito de sabana, ahí ese primate va a tener más o menos relación con los otros primates. Dependiendo de qué tan fácil sea vivir o sobrevivir y qué tantas amenazas tenga en También el me espacio agrupo o donde no. esté, me agrupo o no. Y ahí también viene lo de ser nómadas o sedentarios. Sí. Que de hecho quizás una de las cosas que sacó a los humanos, bueno, que direccionó a algunos grupos humanos a salir de África, es que en ese momento había unas condiciones climáticas muy complejas y que les obligó de alguna manera a moverse, y por eso nosotros somos tan migrantes, porque tenemos como esa familia nos ha enseñado a migrar y a migrar. Sí, a buscar las y esas mejores familias son condiciones. diferentes a las familias que se asentan allá en África todavía y se mueven de otra manera y se comportan de otra manera. Bueno, yo les voy a compartir un poco algo que hicieron los maestros, ya pasando a otro tema, y y que ya empezamos a tocar, es la funcionalidad de las familias. Hasta acá hemos dicho que son diversas, que en las familias humanas, si las clasificáramos, existen las complejas, las compuestas, existe la familia que es de una sola persona, existe la familia papá, hijos, mamá, hijos, bueno, hay muchos tipos de familias, independiente de su género, las personas que estén ahí, y que en los animales y en la naturaleza también podríamos encontrar muchísimos tipos. Entonces, como que esa diversidad está
realmente presente en todo. Sobre la funcionalidad es, bueno, ¿qué ventajas o qué desventajas me brinda a mí estar dentro de un grupo? ¿Cierto? ¿Yo para qué estoy ahí? Si me favorece o no. Entonces, ustedes los profes nos enviaron algunas de esas funcionalidades que pensaban. Entonces yo se las voy a compartir. Y una es, por ejemplo, la familia a nivel del afecto, ¿cierto? Como, bueno, una de las funcionalidades de la familia es brindarnos afecto. Entonces ustedes nos enviaron, acá tenemos un corazón muy hermoso, que ahí lo están viendo, y es, nos cuentan ustedes cómo nos dan afecto, demostrando la preocupación, la bienvenida calurosa cuando se está fuera de la casa, la aceptación frente a lo individual, el trato respetuoso, besos, caricias, abrazos, contacto físico, ¿cierto? De esa manera nos dan afecto. Ahora también hay otra categoría que es las celebraciones, creencias y costumbres que nos brinda la familia. Entonces ustedes nos cuentan un poco ahí que, por ejemplo, la Navidad, que es una reunión en familia, cena, rumba, alegría. En Semana Santa, dicen acá que no hay unión familiar grande, hay rezos, hay comida diferente, se inculca a las familias actos religiosos según sus creencias. También está el Día de las Brujas, que nos sentamos en el parque con los amigos, que de hecho es pronto. Entonces, en ese sentido, las creencias que nos brinda la familia. También están las reglas o límites, porque en nuestro núcleo familiar, pues también aprendemos muchas de las normas sociales que luego llevamos a otros lugares. Entonces, ustedes nos cuentan que la familia pone las reglas, los padres de familia, sobre todo, y que en su esencia es la mamá, dicen ustedes, nos comparten. Cuando los hijos son pequeños, las reglas funcionan. Cuando crecen, las reglas tienden a cambiar. El castigo es chantaje. No sé en qué contexto está, pero la palabra castigo pues sí realmente aparece un montón. Sobre el cuidado nos cuentan entonces que cómo nos cuidan, con el respeto, confianza, el diálogo, la colaboración, apoyo, protección, no sobreprotección, dándonos alimento, salud y un techo. Entonces, de esta manera nos cuentan que son las funcionalidades de la familia. No sé si ustedes nos pueden contar cuáles son las funcionalidades de la familia, qué pasaría si nosotros, desde pequeños, nos dejaran al libre albedrío, nosotros humanos, ¿qué pasaría con nosotros o qué pasa en la naturaleza con esas funcionalidades? No sé quién quiera comenzar, porque veamos unas imágenes de unas casas muy bonitas de los animales. ¿Eso por animales? Listo. Porque es que así está... Bueno, entonces... mientras piensas. La familia tiene una función clara política. Tal vez sorprenda mucho que me salga totalmente de la línea en la que veníamos, y es la toma de decisiones. Los árabes tienen un proverbio muy bonito que describe muy bien esa relación, y es yo contra mi hermano y yo contra mi primo, mi hermano y yo y mi primo, o mi hermano, mi primo y yo contra mi vecino, nosotros contra el extranjero. La única forma que tiene el ser humano de sobrevivir exitosamente, como lo hemos hecho, esta cantidad enorme de humanos sobre la Tierra, con el poder que tenemos sobre los recursos, no sería posible sin cultura. Y esa cultura está, digamos, engranada en la capacidad de hacer herramientas y de proyectar la necesidad de herramientas y de usar esas herramientas para beneficio y con unos objetivos claros. Nosotros, quiero mover esto hasta allá, me invento una palanca, me imagino una palanca, pongo una palanca, desplazo lo que quería desplazar y no era capaz por mis medios. Lo otro es la alianza. Encontrarme a otro humano implica riesgo, porque puedo competir con él por el territorio, por los recursos, como cualquier otro animal.
Pero los seres humanos a partir del lenguaje hemos desarrollado la capacidad de aliarnos allí donde podría haber una guerra. Y la mejor forma de hacer alianzas es a través de tú, que eres mi enemigo, me vas a dar una hija que se va a casar con mi hijo y juntos vamos a ser dueños de ese territorio. No lo vamos a perder. Esa es la forma primitiva de hacer alianzas entre los humanos para poder tener una identidad nacional o una identidad sobre un territorio que posibilite la existencia de un grupo humano fuerte. Entonces, esa necesidad de encontrarnos con el otro y aliarnos tiene que ver con el miedo que tenemos a estar solos y desvalidos. O la necesidad. La es que en lo que necesidad. están hablando, eso es biología también. Eso es biología. O sea, es recursos, es una palabra bastante clave, pero al mismo tiempo, y los recursos son ambientales, cambian de acuerdo a las condiciones, el mismo año puede cambiar por las estaciones, pero al mismo tiempo está una limitación evolutiva. Es decir, hay animales y hay linajes, pues se llama de alguna manera una genealogía, que están limitados o que son más sociales que otros. Algunos ya tienen algo que evolutivamente los direcciona hacia no ser tan sociales y viceversa. Y a partir de esa limitación que existe, ya cambia el ambiente en ese tipo de interacciones. Hablemos, por ejemplo, de aves, pues ahí se me nota el ornitólogo, pero pues bueno. Hay una cosa que se llama territorios multipropósito, eso pasa mucho, hablemos de aves neotropicales, aquí unos hormigueros, por ejemplo, unas aves de sotobosque en Amazonas, en Magdalena Medio, ellos tienen un territorio, también se puede con cucaracheros aquí en los Andes, muchas especies tienen un territorio, haga de cuenta una parcelita, y son las parejas, se llama multipropósito porque todo el tiempo están ahí, ellos ahí todo el tiempo, así no aniden, están ahí, ¿cierto? Y todos sus recursos durante todo el año están ahí. Entonces, de alguna manera, el estar juntos y defenderse, de hecho, los cucaracheros hacen una cosa que se llama duetos, que son una forma de interacción social entre ellos, y hay estudios que demuestran que la hembra es la que empieza el canto y el macho le responde, y eso es una manera de mantener un vínculo, pero ese vínculo es de alguna manera, no es tan... Es territorial. Es egoísta en el sentido de que finalmente Te cada necesito. individuo se tiene que Sí. beneficiar de ese vínculo, ¿cierto? Claro. Entonces, de alguna manera, ellos protegen el territorio, anidan y lo que sea, y todo está alrededor del recurso. Pero eso de sino evolutivamente ya tiene esa estrategia, ¿cierto? Porque eso no puede salir de la nada. Es muy difícil luego de ser jaguar convertirse en león, ¿cierto? O sea, es como, Claro. incluso esos son relacionados, pero a eso me refiero yo con que es algo oportunista y cambia mucho. Esa pregunta a nivel biológico es, si a nivel humano es complejo, imagínese el universo que hay en los animales, pero vuelve a lo mismo de ahorita, es dinámico. Y depende mucho de lo que pasa en el ambiente, de las decisiones, porque es que los animales también toman decisiones. Claro. Somos animales, de hecho. La decisión puede que no sea un paseo, como la historia del principio, pero sí sea, nos vamos o nos quedamos, como el caso de las migraciones. ¿Nos Sí. enfrentamos o no? Claro, de acuerdo, según Sí, las también. necesidades. O somos pareja, o mejor hagamos grupo. Entonces, ya no es, hay aves que anidan cooperativamente. O sea, que son 8 pájaros cuidando un solo nido. Entonces, ese es un montón de súper decisiones que se suma al ambiente cambiante y a las cosas que pasan y que con lo que vienes cargado genealógicamente desde tu evolución. Y el tercer elemento que le permite al ser humano, entonces, esto es el lenguaje. Y en ese lenguaje es donde está mediado todo esto. O sea, la existencia de matrimonios, de filiaciones, también de guerras, hacen parte de la economía humana. Porque política y economía aquí están súper vinculadas, y la economía lo que busca el ser humano con ese tipo de alianzas históricamente, no estoy hablando del ser humano hoy, aunque ahí está la base, pero ese no es ya, digamos, el foco del análisis. Hoy en día los análisis sociológicos son mucho más complejos, mucho más profundos, pero históricamente ese matrimonio clásico que se ve en todas las culturas humanas. No hay una sola cultura que desconozca la alianza. Algunos para tener hijos, algunos para tener tierras, algunos para tener tierras y hijos, algunos para sellar compromisos de no agresión, pactos de no agresión entre culturas, y otros simplemente para Son conservar los recursos que tienen, que esa es la parte económica. Si yo soy de una tribu y en este lugar tenemos una fuente de agua y hay escasez de agua alrededor, vamos a hacer todo lo posible porque no se nos lleven esa agua, porque de esa agua dependemos y dependen nuestros animales, de los que nosotros obtenemos la leche para hacer el queso, Si todas las mujeres de la tribu se casan con otros hombres, se van y todos tendrían derecho a esa agua.
se acaban los recursos, hay que limitarlo, hay que poner reglas, hay que poner normas, y entonces ahí es donde comenzamos a ver que es que estas se casan con las tías de no sé quién, que es que el hermano de la madre, por ejemplo en la Biblia hay partes de ese derecho y de esa economía clásica de los primeros judíos que decían que si yo me casaba contigo, pero tú te me morías antes de tener un hijo, yo inmediatamente tu hermano me desposaba. No me puedo quedar sola con este negocio. Porque no tuve un hijo y la alianza era necesaria. Pero El ahí es donde está lo matrimonio, biológico también. Sí. Es que ahí es donde digo yo que uno no puede escapar a la evolución y que nosotros seguimos siendo parte de la misma historia. Porque nosotros no podemos escapar a eso con que ya venimos como primates y como homínidos, y por eso es que somos sociales. Y ya obviamente la sociedad, desde su ambiente y su cultura, ya vemos que la cultura tiene mucho de ambiente, pero seguimos siendo sociales porque es nuestra herencia también. De acuerdo. y ahí, Vamos- pero ahí está, digamos, el centro es el matrimonio. Y estabas preguntando por la familia. Claro. sí, y la que es función del agrupación. matrimonio es formar familias. Y la de familia es garantizar que exista la cultura, donde se puedan seguir generando esas alianzas. Para la antropología Sí. es esa relación. Matrimonio, familia, familia, agranda la cultura. Y se podría hacer analogía, y por eso el lenguaje. ¿Por qué los loros entonces son tan buenos para aprender nuevas cosas ambientalmente? Pues piensen cómo viven los loros. ¿Por qué En los manada. perros fueron domesticados por los seres humanos y vivimos en sociedades, en familias, donde ya somos parte, el perro es de la familia? Porque ellos son sociales. Entonces miren que estamos en la misma costa. Estamos en la misma cosa. Aquí pues también no incluimos muchos aspectos psicológicos de la familia que corresponden pues como otros estudios que seguramente ustedes lo vieron en el taller presencial, pero también es la función de la familia como tal en el desarrollo de nuestras emociones, que igual ustedes nos lo contaban acá, ¿cierto? Pues La regulación. la familia como ese primer contacto Con el mundo. con el mundo, con todo, entonces con las emociones, con las reglas y las normas, por la forma como yo conozco el mundo a través de mi grupo. Más de en sociedades complejas, más en donde si a sociedades mí no me dan complejas. esa información, yo no sé qué hacer en una ciudad, por Transferencia de ejemplo. conocimiento, sí, exacto. Entonces, que esas transferencias de conocimiento también sean para sobrevivir y también nos dan, hablando ya pues en un nivel más psicológico, nos dan ese afecto necesario para darle un poco más sentido. Y nos dan a nuestra identidad. vida. Y nos dan nuestra identidad. Y uno sin identidad literal no es nadie. Sí. Pues suena Es frase de difícil, no cajón, pero seríamos- si yo como ser humano no me constituyo como un sujeto que toma decisiones, que decide Que afecta a otros. lo que afecta Claro. a los demás y que sabe para dónde va o sabe cuál es su lugar en un grupo social, soy un individuo pues, disfuncional. Sí, es difícil Sí, somos convivir. una especie social. O sea, Ajá. eso aplicaría a todos los animales sociales. Y De el ser humano acuerdo. es una especie Animal social. social. Entonces, Bueno, ¿les parece si vamos a ver algunas imágenes? No sé si podemos ver los videos en este momento, si lo podemos ver, los vemos, si no vemos las imágenes de algunas casas, porque cuando nos agrupamos también, agruparse implica convivir. Entonces vamos a ver algunas casas de algunas madrigueras. Esta madriguera es de, a ver a qué se les parece esta madriguera. No sé, pues podría ser una Topo. suricata, ¿qué será? Yo les cuento, esta madriguera. Un topo, pues depende de qué lugar del mundo. Vamos a irlas viendo y les cuento. la vegetación ¿De qué del lado. Eso es desértico. Sí, Es eso es como seco. seco. O El es un- suelo es muy arcilloso, amarillo. ¿Cuáles Ese sí son está estas? fácil. Si quiero- Esos son mochileros, que son Ese pájaros. sí está fácil. Esos tiene cara de género Sarocolius. Es que cuando uno es ornitólogo. Sí, es que no, es como en todas las disciplinas. Uno Sí, se sí, a mí me Pero eso es muestras una colonia de nidos de unas aves que le dicen mochileros, porque claramente ven las mochilas ahí. Y ahí se ven ahí se ven colgados allá, miran, perchados. Hay unos pajaritos negros. Esa es la especie. Probablemente Sarocolius decumanus por el tamaño. Ah, sí, mira. Pero... ¿Y el nombre común Cabe es? cabe uno solo en la madriguera. Pues ahí es un nido donde ponen huevos y luego salen pichones y hay varias mamás y papás ahí. De hecho creo que hay jerarquías, entonces puede que un macho tenga varias hembras. No estoy seguro de esta especie, pero esos son varios nidos. Ay, son hermosos los mochileros. Esa casa está muy bonita. A ver, esta madriguera, este nido, ¿de quién es? Eso tiene cara, y ahí me perdonarán murciélago. los mastozólogos si me equivoco, pero de un insectívoro, pues
porque no tienen la hojita nasal. Yo creo que es un miotis o similar, o familia Vespertilionidae, que son, de hecho, se asocian mucho con ciudades. Si no me equivoco, es que no tengo ni idea dónde tomaron la foto. Los murciélagos. Pero no eso sé. es un refugio. Ahí puede ser más una cosa de refugio, porque yo creo que de los murciélagos muchos no hacen nidos como tal, sino que en sus mismas cuevas. Y los cargan, ellos los cargan. Ellos cargan a los bebés, pero entonces, y son coloniales. Entonces ellos tienen dormideros, que también podrían ser al mismo tiempo guarderías, diferente al anterior, que son básicamente para anidar, no para refugiarse. Ah, ok. El primero creo que era de un conejo, una madriguera de conejo. Ah, bueno, sí. Fue un conejo, pues que claramente no vive en una casa, menos mal. Sí. Y bueno, tiene una casa bastante segura. Esta Ay, es tan hermoso. un nido de cocodrilo. Eso estaba fácil. Eso está fácil porque ahí lo estamos viendo. También todos vemos que pues la particularidad es que nos cubrimos, ¿cierto? Eso también es Armamos. posible, seguro es un nido como tal, no un refugio. Es que ahí está la cosa de, las casas a veces son como, por ejemplo, una familia uniparental que no tiene hijos, ahí no se están reproduciendo, pero viven, ¿cierto? También en este caso en animales puede pasar algo así. Hay refugios y hay nidos, o las dos cosas. Ok. Y hay Bueno. lugares para el apareamiento. También puede ser Y para los hay animales. nidos para aparearse. En Ajá. Australia hay unos que se llaman bowerbirds o algo así, que hacen solamente una zona de cortejo, es para cortejarse. Y hacen una estructura y ponen colores, es una cosa tremenda. Y ese es un lugar, una arena para reproducirse. De hecho, socialmente, el ejemplo de las aves siempre ha sido el más cercano a la estructura simbólica de la forma en la que nos relacionamos los humanos. La casita, el nido. El En nido de general, amor. el cortejo. El nido. O sea, todo lo que ellos hacen para el cortejo, las aves, que tienen diferentes rituales, pues, que son rituales, es que son los únicos animales que son rituales, nosotros, los humanos, somos rituales. Tenemos esa similitud y es muy bonito porque cada vez que uno ve aves haciendo cosas entre ellos, es como, ay, es como dos personitas, están haciendo cositas de personas. Tienen complejidad social algunas, pero también de hecho pasan algunos reptiles. Pues Y es el porque son muy problema complejos. Es cuando le metemos ahora selección sexual, que ya eso es un tema evolutivo específico, pero las lagartijas hasta las iguanas, que con la gula los machos atraen a las hembras, de alguna manera también eso es una interacción, pero finalmente es eso, es llamar la atención para algo, y eso trae un beneficio social, o de reproducirse, o de protegerse. O de protegerse. Y hay algunas O las teorías- cuevas que también en algún momento, o sea, los humanos también hemos hecho casas por siempre desde su existencia. Pues como Hay las teorías cuevas. que dicen que el humano, al tener lenguaje, no necesitaría esos rituales, simplemente los copiamos de las aves. Porque ya lo podemos decir. Imagínate el ser humano de hace, no sé, 20.000 años viendo un par de aves y diciendo, para que esa me pare bolas, me voy a poner 3 plumas y le voy a bailar alrededor. Y de hecho lo hacen, Sí. hay grupos indígenas. Sí. ¿Qué es un baile finalmente? Sí. Pero yo digo que igual, así La no tuviéramos música. aves, quién sabe, yo creo que también puede ser algo Expresivo. de nuestra propia especie, de la naturaleza. necesidad de apareamiento, y la selección sexual también como especie la tenemos. Puede que utilicemos otras cosas precisamente por la adaptación, porque somos capaces de utilizar herramientas, entonces, y ver y aprender de otras cosas. Entonces, pues puede ser una mezcla también de eso. Sí, pero Bueno, el tiempo se nos va acabando, pero queremos como recopilar lo que hemos comentado acá, sobre todo para que ustedes lo puedan llevar a sus clases, lo puedan llevar a otros contextos. Yo quisiera que Jaime, que Paula nos cuenten un poco de esas estrategias que usan. Pues, por ejemplo, tú ahorita al iniciar esta charla nos contabas cómo, por ejemplo, abordas el tema de la familia en la biología y cómo también la acercas a lo social. ¿Cómo podemos hacerlos en clase? Yo creo que lo principal uno como profesor es romper paradigmas, porque muchas veces cuando uno cree saber ya perdió el año porque arrancó creyendo algo que puede estar errado. Entonces, yo de hecho parto desde tratar de cuál es tu percepción, pero de una vez cuestionártela. Incluso yo les digo, cuestiónenme, pues porque de alguna manera la familia en este caso, como hemos hablado, es una cosa tan dinámica que uno no la puede categorizar, no puede generalizar. Y desde esa generalización uno puede cometer errores, ¿cierto? Entonces, podría ser una cosa muy interactiva, porque es que uno así también puede aprender de los estudiantes. ¿Cuál familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Tú para ti qué es una familia? O sea, yo creo que desde este tema de conversación, o sea, no tan catedrático, ¿cierto? Y desde ejemplos que muestren que la diversidad de esas agrupaciones y las causas y consecuencias son muy diversas. Entonces, yo creo que
que es explotar todas esas capacidades que tenemos y lo que hemos hablado aquí, que es que si seguimos siendo parte, mira que los animales son ejemplo también, entonces no limitar nuestra enseñanza a una sola cosa, invitar a alguien que nos cuente otra cosa, poner a ver videos de otra cosa, todo el tiempo como generar crítica, pues como generar esa necesidad de que nunca debemos creer que sabemos, Claro. desde ahí partir. Poner la polémica ahí como Sí, a y que conversación. finalmente estamos sesgados por lo que creemos saber. Entonces, primero rompamos con eso. Y ahí todo aprendemos seguro mucho más. Ujú, y empezar con esa experiencia propia. ¿Cuál es mi familia? Tú hacías una pregunta que me parece muy chévere y es una especie con la que tú te sientas relacionado. En un curso, por ejemplo, al mostrar esa dicotomía, romper ese paradigma de que los humanos no somos animales y que no tenemos mucho en común, a partir de ese tipo de ejercicios. Como bueno, mira que sí tenemos cosas en común, entonces, porque eso empodera al otro del conocimiento y le da como una identidad desde otros puntos de vista. Y redescubrir es lo que más te ayuda, la curiosidad es lo que más direcciona el conocimiento. Entonces, de alguna manera, generar eso, no teoría, la teoría está para romperse todo el tiempo. Entonces, yo creo que generar espacios de crítica, autocrítica y conocimiento colectivo. De acuerdo, y también con todos los tipos de familia que hoy pudimos ver, que tal vez no, a veces pensábamos, es que solamente existe un tipo de familia, papá, mamá, hijos, pero acá nos damos cuenta que hay un montón y que pues, realmente en la diversidad podemos aprender muchísimo. Y Pau, ¿qué nos todos tienen- cuentas? Como, ¿qué otra visión podemos tener para aprender sobre este tema en salones de clase? Hay algo que quería retomar y es, todos tienen valores distintos. Eso fue como un tema recurrente en las preguntas que nos lanzaron los profes. Como para cerrar, es importante mencionar, en la misma línea, no tenemos una sola escala de valores entre las familias, entre las culturas, y así como sabemos que tenemos diferencias regionales, paisas de bogotanos, de costeños, etcétera, las familias dentro de cada casita tienen unas historias y tienen unas formas de ser en el mundo que les han llevado a tener unas escalas de valores distintas que no por eso son malas. Que yo no tenga los mismos valores que tú no me hace inferior ni superior, ni me hace diferente en el sentido de ante la ley, ante lo político somos iguales, así seamos distintos. Y yo creo que eso es lo maravilloso del juego humano. El juego de la cultura humana es esa diversidad y esa riqueza que todos sabemos, yo soy totalmente diferente a ti, así trabajemos juntas. Entonces, eso mismo que reconocemos en la cercanía del compañero de al lado que trabaja como yo, desde las 6 de la mañana hasta las tales de la tarde, pues que llega, desayunamos, almorzamos casi juntos y somos totalmente diferentes. Así son las familias de los barrios. A veces tendemos a entender que en los barrios las familias son iguales. No. Las familias son diferentes, todas entre ellas, y es lo lindo de las familias humanas, que todos somos diferentes. Yo creo que así como no tenemos un par de huellas digitales iguales en el mundo, dudo de que exista una configuración de familia que tú digas, uy, esta familia y esta son idénticas. Eso nunca va a existir. Y de ahí, como también va medio concluir, la importancia de la transversalidad. O sea, el generar esos puntos de encuentro de la familia es un núcleo, pero la familia a su vez es parte de una sociedad. Y la sociedad a su vez es parte de una especie, y la especie a su vez es parte de una historia evolutiva en la Tierra. O sea, eso nos va por todos los caminos. Entonces la familia es un punto que genera crítica y curiosidad y nos ayuda a entender un montón, desde la transversalidad de temas hasta de política, de biología. Y eso es muy bueno, cuando uno es capaz de... Los estudiantes creo que valoran mucho eso, sí. cuando son capaces de entender en un espacio que aprenden más de lo que creen. Varios Sí. puntos Que es de que no solo vista. vinimos a hablar de la familia y eso, sino que salimos con otro montón de cosas que nos sorprendieron, desde esa curiosidad y esa capacidad de generar crítica y análisis en esos espacios. De acuerdo, yo creo que hoy podemos recoger como todas esas conclusiones y que ustedes se las puedan llevar para sus aulas de clase, y es cómo podemos a partir de un tema que es aparentemente social, ¿cierto? Solo social, aparentemente, pero que lo abordamos desde la biología, que llegamos hasta, no alcanzamos a llegar hasta nuestra evolución porque es una historia muy gigante, pero que en esa riqueza podemos comprender como más globalmente ese concepto y polemizarlo también. Y ahí la identidad se convierte en una cosa más inclusiva.
También. Porque somos humanos, somos colombianos, somos naturaleza, entonces todo, esa ayuda también ayuda a un tema de sensibilidad. También. Y a un tema muy importante en Colombia, que es fortalecer la identidad colectiva, porque no tenemos muy claro que esas diferencias son lo que nos hacen colombianos, pues que somos diferentes, entonces hay que aprovechar esa diversidad que habita nuestros espacios de clase, que llega el venezolano migrante, que tenemos el chico de Compañero un de la barrio de estrato costa. 2, junto con un chico de barrio de estrato 6, junto con un compañero migrante de la costa, en lugar de tratar de homogenizar eso y meterlo bajo una misma casita, es propiciar el diálogo de esas diversidades, lo que permite enriquecer el conocimiento y despertar curiosidad. Porque en la medida en la que yo le digo al otro, hey, somos distintos, pero nos parecemos y lo vamos a encontrar, le estoy proponiendo un reto del diálogo. Le estoy diciendo, tengamos una conversación profunda sobre la diferencia que tenemos nosotros con nosotros mismos en nuestro grupo familiar y con los otros, y veremos lo bonito que es encontrar las coincidencias. Hoy, por ejemplo, él y yo nos encontramos en la evolución. Y la otra cosa, genealogías desde diferente escala. O sea, preguntarle a los estudiantes, hagan una genealogía personal. Uno se impresiona cuando lo hace y no llega un sino a ejercicio tatarabuelo. impresionante. Y póngale a eso tiempo, póngale a eso espacio y váyase yendo y verá que todos somos parte de una historia de diferentes escalas. Entonces, un ejercicio muy importante, me parece a mí, genealogía personal, ¿de dónde vienes? Tus apellidos, ¿qué significan? ¿Cuáles son tus raíces? Y desde esa creación de identidad colectiva se pueden arrancar unos laboratorios de salón muy, Impresionante. muy buenos. Y también llevar ese, que tú decías, llevar ese ejercicio también a, bueno, ya hicimos nuestro árbol genealógico, ahora qué tal si buscamos una especie e intentamos encontrar ese árbol, a ver de dónde venimos, ¿cierto? Y eso hace mucho más interesante un espacio de salón porque no, las teorías están en los libros, Claro, pero esos ese espacios al ejercicio. enriquecerlos, desde el conocimiento de cada uno, eso se convierte en algo mucho más enriquecedor. Bueno, yo creo que hoy incluso abordamos un tema que ustedes ya habían visto y es porque somos diferentes, que era un taller que ya habíamos abordado y que vemos cómo empieza a mezclarse estos conocimientos. Entonces, muchísimas gracias por estar a Pau y a Jaime. Sigan indagando, esperamos todas sus preguntas. Sabemos que nos enviaron algunas acá y esperamos haberlas contestado de manera global. Y muchísimas gracias por este momentico. Así que nos vemos a la próxima. Chao.